Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es jueves 19 de marzo de 2026 y el texto que nos ocupa hoy es el pasaje del Evangelio de Mateo, del capítulo 26, versículo 14, al capítulo 27, versículo 66. Hola, ¿qué tal? Y bueno, menudo texto tenemos por delante. Ya te digo, es el relato completo de la pasión de Cristo. Y a ver, la idea de hoy no es simplemente repasar un documento religioso antiguo y ya está. Nuestra misión es adentrarnos en uno de los thrillers psicológicos, políticos y existenciales más densos de la historia. Totalmente. Es que la verdadera riqueza aquí no está en leer los hechos como si fuera un informe clínico. Lo interesante es observar los mecanismos del poder, ¿sabes? Cómo responde la mente humana ante una presión absolutamente extrema. Exacto. Y para que nos hagamos una idea, imagínate la siguiente situación. Saber con total y absoluta certeza que la persona que está sentada justo a tu lado en la mesa, alguien de tu círculo más íntimo, va a venderte a tus verdugos en un par de horas. Uf, es que es una agonía pensarlo. Claro, porque tienes el poder de detener a esa persona, de exponerla delante de todos y echarla. Y en lugar de eso, pues le ofreces un trozo de pan y compartes la copa con él. Es un nivel de dominio psicológico que resulta casi insoportable, la verdad. Sí, es una tensión brutal. Bueno, pues vamos a desgranar esto, porque la verdad es que aquí hay mucha tela que cortar. Tenemos intriga institucional, dinámicas de masas, la traición de un amigo y un juicio sumario a medianoche. Y todo empieza con una transacción mercantil súper fría, ¿eh? Sí, Judas Iscariote se acerca a los sumos sacerdotes y les hace la pregunta clave. Les dice, ¿qué me daréis si os lo entrego? Y fijan el precio en 30 monedas de plata. Y a ver, espera, yo aquí tengo que hacer una pausa porque hay algo que no me encaja del todo. Dime. O sea, cuando uno escucha lo de las 30 monedas de plata, pues suena a una fortuna, ¿no? Como a un tesoro pirata o algo así. Pero si no me equivoco, históricamente no era precisamente una barbaridad de dinero. No, ¿qué va? Entonces, ¿de verdad traicionó a su maestro de 3 años por una cantidad irrelevante? O sea, ¿hay algo más detrás de esa cifra? Pues mira, es una pregunta fantástica, porque el detalle de las 30 monedas no es casualidad en absoluto. Explica mucho del porqué de esta historia. En economía de aquella época, 30 ciclos de plata equivalían más o menos a unos 4 meses de sueldo de un jornalero. Vale, o sea, no es una miseria, pero tampoco te retiras a una isla paradisíaca con eso. Exacto, no te haces rico, pero el verdadero significado es jurídico y sobre todo simbólico. Si nos vamos a la ley judía antigua, al libro del Éxodo en concreto, 30 monedas de plata era la compensación exacta que se le pagaba al dueño de un esclavo si tu buey corneaba a ese esclavo y lo mataba. Madre mía, qué barbaridad. O sea que no es solo un pago, es un insulto totalmente calculado. Eso es, los sumos sacerdotes están tasando la vida de Jesús al precio del esclavo más prescindible que te puedas imaginar. Es una declaración de desprecio institucional enorme. Tela, ¿eh? Y lo fascinante es el contraste narrativo que viene justo después, porque inmediatamente después de cerrar este trato tan sórdido en secreto, la escena corta y pasamos a la intimidad, a la luz de las velas de la cena de Pascua, el primer día de los panes sin levadura. Y claro, hay que explicar ese contexto para pillar la ironía. Porque la fiesta de los panes sin levadura no era un simple festival de comida. Conmemoraba la salida apresurada de los israelitas de Egipto. Fue tan rápida que no hubo tiempo ni de que el pan fermentara. Exacto, es una fiesta que respira liberación, huida. Y justo en esa mesa que representa la salvación histórica, pues Jesús suelta la bomba, dice, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y el choque emocional es devastador para ellos. El texto dice que se entristecen muchísimo, y empieza una especie de paranoia colectiva ahí mismo. Claro, empiezan todos uno por uno en plan, ¿soy yo, señor? Que es muy fuerte, porque frente a una acusación tan grave, su primera reacción no es indignarse o señalar al de al lado, sino dudar de sí mismos. Revela una fragilidad tremenda. Una vulnerabilidad total. Y cuando llega el turno de Judas, él hace la misma pregunta, intentando mantener la farsa, claro. Y la respuesta de Jesús es de un estoicismo que pone los pelos de punta, le dice, tú lo has dicho. Es el elefante gigante en la habitación. Totalmente. Y no hay gritos, no hay espadas desenfundadas todavía. Y en ese ambiente tan tenso, Jesús coge el pan y el vino y hace algo inaudito. Establece la Eucaristía. Dice que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre de la alianza derramada para el perdón de los pecados. Y fíjate que esto es un giro monumental, porque mientras uno de sus discípulos acaba de vender su cuerpo a las autoridades por el precio de un esclavo muerto, Ya es brutal. pues Jesús se adelanta y ofrece ese mismo cuerpo y sangre de forma libre a todos ellos.
Transforma una tradición milenaria en tiempo real, sellando un pacto nuevo justo en su momento de mayor vulnerabilidad. Pero bueno, esa vulnerabilidad de la mesa de pronto se traslada a la calle. Y aquí la narrativa nos lleva a la oscuridad del Monte de los Olivos. Porque claro, la fragilidad de Judas es una traición activa, pero el texto nos muestra que también traicionamos por pasividad. Ah, claro, te refieres a Getsemaní. Sí, sí. Jesús se aparta a orar, se lleva a su círculo más íntimo a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Les dice que su alma está triste hasta la muerte, les pide que velen con él un rato. Y se quedan dormidos. Y a ver, te confieso que al leer esto da una rabia tremenda. Sí, es muy frustrante. O sea, estás viendo a tu maestro sudando en verdadera agonía y no puedes mantenerte despierto ni una maldita hora. A ver, es muy comprensible esa frustración, pero hay que entender también el mecanismo biológico que hay detrás. Llevaban días en Jerusalén bajo una presión ambiental brutal. Multitudes por todas partes, sabiendo que las autoridades iban a por ellos. Hay un momento en que el sistema nervioso simplemente dice basta, colapsa. Ya, el famoso, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Exactamente. La fatiga vence a la lealtad emocional. Pero si conectamos esto con lo que pasa después, lo que realmente destaca es el contraste con el propio Jesús. Claro, porque le vemos derrumbarse emocionalmente ante Dios. Cae sobre su rostro, ora diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, y lo repite 3 veces, o sea, no es un robot aceptando su destino sin más. Para nada. Y hay que aclarar qué es esa copa, ¿eh? En la literatura judía antigua, la copa representa a menudo la ira divina, el juicio sobre el mal. Jesús está anticipando el peso de absorber todo ese juicio. Su agonía psicológica es absoluta ahí en el huerto. Pero fíjate, instantes después llega Judas con una multitud armada con espadas y garrotes, y el hombre que lloraba en el suelo de repente se levanta y asume el control absoluto de la situación. Es un cambio radical. Llega Judas, le da el beso de la traición y le dice, «Salve, maestro». Y Jesús le contesta con una contención increíble, «Amigo, haz lo que viniste a hacer». Y ahí los discípulos se despiertan de golpe, pasan del letargo a la hiperactividad, y uno saca una espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús lo frena en seco. Sí, pronuncia esa frase tan famosa de «Todos los que toman la espada, a espada perecerán». Les recuerda que si quisiera podría pedirle a su padre 12 legiones de ángeles. O sea, rechaza la violencia no porque sea débil, sino por pura elección. Él es el único que mantiene el dominio en todo ese caos. Y claro, al no haber resistencia violenta, pues los discípulos entran en pánico, le abandonan y huyen. Y esa huida física nos conecta con otro tipo de oscuridad, la de los despachos y los tribunales. Llevan a Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote. Y empieza el juicio nocturno. Sí, que si analizas cómo funciona, a mí me recuerda muchísimo a un despido corporativo de esos que ya están decididos de antemano. Es un tribunal de pacotilla totalmente. Las autoridades ya han decidido eliminarlo en secreto, solo buscan un tecnicismo legal o un falso testimonio para justificarlo ante la gente. Es una analogía muy buena, la verdad. Traen testigos falsos que se contradicen entre ellos, intentan acusarle de querer destruir el templo. Pero Jesús se mantiene en silencio, y ese silencio desquicia a Caifás. Claro. Es que el silencio ante un tribunal injusto es la mayor de las provocaciones. Invalida la autoridad del juez por completo, hasta que Caifás, ya a la desesperada, le exige bajo juramento que diga si es el Cristo. Y al responder que sí, añadiendo además esa visión del Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, Caifás se rasga las vestiduras. Grita blasfemia, y ahí estalla la violencia física de las autoridades. Pero a ver, mientras a él le golpean dentro, fuera, en el patio frío, está ocurriendo otro juicio, el de Pedro. Las famosas 3 negaciones. Y a jurar que no le conoce de nada. Suena el gallo y Pedro sale a llorar amargamente. Y justo ahí, Mateo nos intercala lo que pasa con Judas. Sí, que devuelve las monedas al templo. Exacto. Dice que ha pecado entregando sangre inocente. ¿Y qué le responden los sacerdotes? Con una frialdad glacial. ¿A nosotros qué? Allá tú. Y Judas va y se ahorca. Y esto, me parece un estudio de personajes fascinante. ¿Por qué uno termina llorando amargamente y el otro colgado de un árbol? Los dos traicionaron y fracasaron. Pues mira, la diferencia está en la naturaleza de su dolor. El remordimiento de Judas es un dolor que le aísla por completo, que le devora. Ve el horror de lo que ha hecho, pero cae en la desesperación absoluta. Cree que su error no tiene perdón posible.
Se desconecta de todos. Ya, se queda sin esperanza. Claro. Pedro, sin embargo, experimenta arrepentimiento real. Llora amargamente, sí, pero el llanto implica que su corazón todavía siente. Ese dolor deja una puerta abierta para cambiar y restaurarse después. ¡Qué fuerte! Y oye, fíjate en el cinismo de los sumos sacerdotes, con las monedas que devuelve Judas. Dicen que no pueden echarlas en el tesoro porque es precio de sembre. Madre mía, qué hipocresía. Tienen escrúpulos burocráticos sobre en qué cuenta meter el dinero manchado de sangre, pero no tienen ningún problema moral en orquestar el asesinato de un hombre inocente. Así que compran el campo del alfarero para enterrar a forasteros, echar balones fuera, literalmente. Tal cual. Y esto nos lleva al amanecer y al escenario político romano. Pasan a Jesús a la jurisdicción de Poncio Pilato. Y aquí hay que entender cómo funcionaba la maquinaria de Roma. Porque lees el texto y ves a un Pilato que titubea, que sabe que es inocente, que intenta soltarlo, porque un gobernador tan despiadado cede ante una turba local. Pues por pura demografía y calendario. Estamos en la Pascua judía. La población de Jerusalén en esos días se multiplicaba brutalmente con peregrinos, y muchos tenían un fervor nacionalista antirromano muy fuerte. La ciudad era un polvorín a punto de estallar. Claro, cualquier chispa liaba una buena. Exacto. El único trabajo real de Pilato, de cara a Roma, era mantener la paz, que los impuestos fluyeran y cero disturbios. Pilato interroga a Jesús y ve que no es una amenaza militar. Se da cuenta de que se lo han entregado por pura envidia. Y además su mujer le manda un mensaje advirtiéndole, ¿no? Sí, le dice que no tenga nada que ver con ese justo porque ha tenido pesadillas horribles por su causa. O sea, tiene la intuición política de que es una trampa. Tiene la advertencia de su mujer. Y aún así, busca la salida más cobarde. Intenta usar la costumbre de liberar a un preso por la fiesta. Y pone a Jesús frente a Barrabás, que era un asesino notorio. Pensando que la gente elegiría al maestro inofensivo, claro. Pero no. Los sacerdotes manipulan a la masa, piden a Barrabás y exigen la crucifixión de Jesús. Es el triunfo absoluto de la mentalidad de rebaño. Pilato ve que se va a montar un motín. Y un motín en Pascua significa que Roma manda a las legiones y él pierde su puesto o directamente la cabeza. Así que sacrifica la justicia por la estabilidad política. Pide agua y se lava las manos delante de todos. Inocente soy yo de la sangre de este justo, dice. Exacto. No es solo cobardía, es una táctica política muy calculada para que la culpa legal caiga sobre los líderes locales. Y la multitud asume la culpa con una ligereza que aterra. Grita, «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Y ahí le entregan para ser crucificado en el Gólgota. Y a ver, creo que es súper importante detenernos en la brutalidad de la crucifixión, porque hoy vemos cruces de oro en las joyerías y se nos olvida lo que era esto en el siglo I. Totalmente. Es que no era solo un método de ejecución, era terrorismo de Estado diseñado por Roma. Para maximizar el dolor y la humillación, ¿verdad? Sí, estaba reservado para esclavos rebeldes. Roma quería que si tú pasabas por el camino y veías a alguien en una cruz, pensarás, ojo, esto es lo que te pasa si te metes con el imperio. Por eso toda la humillación previa es tan metódica. Le desnudan, le ponen un manto escarlata, la corona de espinas, se arrodillan burlándose y diciendo, «Salve rey de los judíos». Y le clavan en la cruz. Y fíjate en la ironía del letrero que ponen sobre su cabeza. Este es Jesús, el rey de los judíos. Roma usa ese título como un insulto, para burlarse. Pero paradójicamente, al ponerlo a la vista de todos en varios idiomas, están publicando su identidad al mundo entero. Es verdad. El mecanismo de vergüenza de Roma se convierte en el anuncio de su victoria sin ellos saberlo. Y bueno, las burlas siguen. Los sacerdotes le gritan que baje de la cruz si de verdad es el Hijo de Dios. Le dicen, «Sálvate a ti mismo». Y ahí hay un detalle narrativo increíble. Sí, la frase de «a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». Es que si lo piensas, sus peores enemigos están enunciando la tesis teológica central del cristianismo sin tener ni idea. Es una ceguera fascinante. Al decir que no puede salvarse a sí mismo, están describiendo la mecánica exacta de su sacrificio. Si bajara para salvarse, dejaría de ser el salvador del resto. Su permanencia ahí no es incapacidad, es pura voluntad. Y el texto no oculta la brutalidad de esto. No es una muerte así en plan romántico, filosófico. Cae una oscuridad total sobre la tierra a pleno día. Y Jesús pega un grito desgarrador. Eli, Eli, lema sabachthani.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que experimenta la alienación total, el abandono cósmico. Siente la separación absoluta de la luz divina. Y tras gritar, entrega el espíritu. Y en ese instante, la aparente victoria del silencio se rompe de una forma espectacular. El tejido de la realidad reacciona. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y ojo, que el velo no era una cortina de ducha que apartas con la mano. Los registros históricos hablan de un tejido masivo, súper grueso, que separaba el lugar santo del santísimo. Era la frontera literal entre Dios y un mundo humano corrupto. Exacto, una barrera. Y que se rasgue de arriba a abajo indica que la acción viene de la divinidad, no del hombre. Significa el colapso instantáneo de todo ese sistema de separación. El acceso a lo divino queda abierto. Y a esto le sigue un terremoto brutal, rocas partiéndose. Y en medio del terror se da la ironía más grande del relato. El centurión romano, al ver esto, dice aterrado: verdaderamente, este era hijo de Dios. Piensa en el peso de eso. La primera persona en reconocer su divinidad tras la muerte no es un erudito, ni un sacerdote, ni un apóstol. Es el oficial romano que acaba de ejecutarle. Tela. Y mientras tanto, las únicas de su círculo que siguen allí son las mujeres fieles, observando de lejos. Su lealtad contrasta muchísimo con la huida de los hombres. Luego llega José de Arimatea, pide el cuerpo, lo envuelve y lo pone en un sepulcro excavado en la roca. Pone una gran piedra y parece que todo ha terminado. Silencio absoluto. Pero no termina ahí. Termina con una escena de paranoia institucional tremenda. Al día siguiente, los sumos sacerdotes vuelven a Pilato. Deberían estar celebrando, pero están muertos de miedo. Es increíble. Los discípulos han olvidado la promesa de la resurrección. Están escondidos. Pero los enemigos se acuerdan perfectamente. Tienen tanto miedo de un hombre muerto que exigen a Roma que selle la tumba y ponga guardias por si roban el cuerpo. Pilato les da la guardia para que se callen ya. Creen que están asegurando el control y cerrando el caso. Y la ironía final es que hicieron absolutamente todo lo humanamente posible, usando la fuerza bruta del imperio, para que la historia terminara bajo esa roca. Y su obsesión paranoica fue precisamente lo que proporcionó la mejor prueba histórica de la resurrección. Al poner guardias romanos frente a la piedra, se aseguraron de que no hubiera excusa humana posible para explicar que la tumba estuviera vacía el domingo. En definitiva, al sumergirnos en este relato vemos un espejo brutal de la condición humana. Hemos visto envidia, cinismo político, fragilidad de los amigos, cobardía y presión de grupo, pero también la serenidad incomprensible de alguien que absorbe el odio del mundo. Totalmente. Y nos deja una reflexión ineludible. En este gran teatro donde vemos a Pilato lavándose las manos, a Pedro negando por miedo o a la masa cediendo a la manipulación, vale la pena preguntarse, cuando la presión es máxima, ¿qué papel solemos asumir nosotros frente a la verdad y la responsabilidad? Y bueno, para terminar nuestro análisis de hoy, vamos a hacer una breve oración relacionada con el pasaje que nos ha acompañado. Padre Celestial, te pedimos la gracia de aprender de este profundo relato de amor y sacrificio. Danos fuerza cuando nuestra carne sea débil ante la tentación. Concédenos el valor para no lavarnos las manos frente a la injusticia. Ayúdanos a confiar siempre en tu voluntad, incluso en nuestras horas más oscuras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ojalá que estas reflexiones acompañen la jornada de quien nos escucha. Mañana estaremos de vuelta para seguir descubriendo y aprendiendo juntos en un nuevo análisis a fondo. Hasta entonces.